Buenas tardes a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida nuevamente a este ciclo de conversatorio organizados por el equipo provincial de Educación Sexual Integral, que llamamos la ESI como política de cuidado. Mi nombre es Melissa Facioli y vamos a estar con Raquel González coordinando, moderando este conversatorio que hoy nos encuentra en el marco de los festejos por los 15 años de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la ley de ESI que se sancionó en nuestro país el 4 de octubre del año 2006 y que desde entonces ha tenido mucho recorrido. Así que la idea de hoy es que podamos conversar sobre esta trayectoria, sobre la experiencia del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Por eso tenemos el gusto hoy de que nos estén acompañando parte del equipo. Están Marcelo Celarrayán, coordinador del Programa Nacional de ESI, y Juan Costa. Y vamos a estar también compartiendo experiencias de implementación de la ESI de nuestra provincia en los distintos niveles y desde distintos roles institucionales. Así que están también con nosotros y nosotras hoy Carla Kumer, que es directora de nivel inicial, Carla Borgonovo, Mónica Bertolini, Ana Cao, Cristina Beltrán, que son supervisoras de la región Sexta, y también Verónica González y Lorena Artison, que nos van a traer la experiencia desde el nivel secundario. Así que les agradecemos mucho por estar acompañándonos hoy y por sumarse a esta propuesta. Y para poder arrancar, para dar comienzo a este espacio de conversación, le vamos a dar la bienvenida también y la palabra a Ximena Freud, nuestra coordinadora provincial del equipo ESI. Así que, Xime, te agradecemos que abras el espacio hoy y te damos la palabra. ¿Se escucha un ruido? ¿No? No, ahí te escuchamos bien, Xime. Perfecto. Bueno, gracias, Meli. Buenas tardes a todas, a todos y a todos. Muchas gracias al equipo ESI provincial. Gracias Nati Ganín, Marina Salomón, que son las coordinadoras del equipo. A las docentes que nos brindan generosamente sus experiencias. A Marcelo Celarrayán, y en su presencia, la de Juan Costa y a Marisa Roncón y todo el equipo hermoso del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, por acompañarnos y por apuntalar todas las iniciativas de la provincia, como vienen haciendo desde hace 15 años, no solo con recursos, sino con el aliento, con la creatividad y la militancia, para hacer de ESI realmente un proyecto federal, ¿no? Que recoja la riqueza de nuestro vasto territorio y ese pluralismo histórico y cultural que se pone claramente de manifiesto cuando nos encontramos periódicamente en la región, en las diferentes regiones. Por eso también un abrazo fuerte si hay una compañera o compañero de las misiones hermanas, de Entre Ríos, de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Cava. Gracias por acompañarnos siempre. A Patricia Petián, subsecretaria de Desarrollo Curricular y Formación Docente, a Víctor de Bloch, que es nuestro secretario de Educación, y a la queridísima Mariana Cantero, ministra de Educación, por confiar en el equipo ESI, por confiar en mí, por abrazar la ESI con fervor como lo hacen cotidianamente. Bueno, la convocatoria de hoy tenía que ver con trayectos, experiencias y desafíos, 3 puntos para encontrarnos y conversar. ¿Y qué decir sobre este trayecto, ¿no?, de 15 años, que en sí mismo fue ir abriendo trayecto, ir haciendo camino, sembrando conciencia, multiplicando las luchas esas que recogió la ley 26.150, de esos y esos otros compañeros y compañeras que a lo mejor nos conocimos o que ya no están, pero que, bueno, como dice Galeano, ¿no?, son nuestros contemporáneos en las causas justas y bellas, ¿no? La ley recogió en aquel entonces ese legado para continuar la producción histórica de justicia, que en el marco de la ESI siempre hablamos de justicia social, sexual y justicia afectiva. La ley 26.150, la más bella sin duda, de esa siembra de las 26.000, que hoy florecen en las escuelas, en los hogares y en las plazas. Porque hoy más ESI es más derechos, dicen las aulas, y más ESI es ni una menos, también dicen las calles, ¿no? Y los mítines, porque estamos muy reunidos a veces en lo virtual. Porque la ley, si la desaplastamos de la lectura lineal que a veces se le suele dar, ¿no?, como que son solo palabras, que las leyes por sí solas no cambian nada, digo, si la desaplastamos de esa literalidad con que a veces se la plantea una mirada de corte liberal, todas las leyes son un proyecto político, ¿no? Un proyecto político que tiene memoria de pasado, pero también esa memoria de futuro, que nos gusta, de futuridad, que nos gusta llamar utopía, ¿no? Y en la ESI, la ley de la ESI es
su proyecto de libertad, amor e igualdad, que nos marcó un trayecto desde su sanción ese 4 de octubre, en una empresa deseante, gozosa y por supuesto inacabada por la garantía de los derechos sexuales para todos. Hoy la llevamos adelante como una bandera. La llevan adelante docentes, familias, y creo que lo mejor de todo es que nuestros hijos la llevan, ¿no? Un trayecto apasionante, sin dudas, que late al ritmo vital de los pueblos. Por eso en Santa Fe creo que vamos a poder contar la ESI y la pandemia como parte de este trayecto, como hemos contado otros, ¿no? Digo, la ESI en el marco de la DISPO y ASPO. Será un periodo para contar, como ha sido, por ejemplo, el trayecto de discusión de matrimonio igualitario, de identidad de género, ese momento de la ofensiva donde había sectores que negaban la existencia de la ley y también ofendían un poco porque negaban los derechos con la negación de la ley. Bueno, han sido diferentes momentos de este trayecto para contar en una historia que vendrá también, ¿no? Y que quizás a estos 15 años la tarea sea escribirla, ¿no? Ojalá nos podamos encontrar en ese sueño compartido de escribir esta historia de la vez. Porque si hablamos de experiencias, al otro punto, las experiencias se cuentan, se transmiten. Lo personal es político, lo político es personal, está situado en un contexto. Reafirma la necesidad de pensar la micropolítica del deseo, el leer las cartografías situadas. En Santa Fe, de todas las experiencias, y que las compañeras van a contar un pedacito de esa vasta experiencia, para mí, y que quiero ponerle y contarla hoy, es muy potente aquella que nos permitió nutrir con la lucha de las organizaciones sindicales, transfeministas, los movimientos de las diversidades y mujeres que nos abrazaron, sostuvieron y potenciaron para lograr el cuarto propio, nuestros cargos y nuestra órgano. Un lugar para pensarnos, historizarnos, reconstruirnos y seguir. También, por supuesto, la actual gestión que jerarquizó este programa y lo ubica hoy en un lugar estratégico como es la Subsecretaría de Desarrollo Curricular y Formación Docente. Ese cuarto propio hoy nos brinda las condiciones para proyectar con las mejores herramientas del porvenir, que son los desafíos, y era el tercer punto que vamos a trabajar hoy, a conversar hoy. En el tema de los desafíos, creo que el más importante, o primero, sería la incorporación curricular. Incorporación. Los cuerpos diversos, plurales, libres, emancipados, sean realmente alojados por la educación. Otro desafío se relaciona tal vez con la dimensión más comunitaria de la ESI, es el ensanchamiento de los derechos sexuales de los límites escolares para restituir un nuevo pacto social y sexual, donde el cuidado, esa forma de amor político, trans e intergeneracional, sea paritario y no solo cosas de mujeres, ¿no? Tanto lo privado como lo público. Y también que el afecto y la ternura sea una práctica política de las masculinidades. Que avancemos hacia el derecho a no ser encorsetados en binarismos y en relaciones de dominación que esto supone. Y el tercero, quizás, podríamos enumerar más, pero en síntesis, construir comunidad e institución escolar en el marco de la ESI, ¿no? Instituciones que encuentren el oxígeno fundamental, que da la pedagogía crítica, la reflexión colectiva sobre la práctica pedagógica, conversar con los otros, jugando en esa praxis transformadora la posibilidad de avanzar hacia una escuela con justicia curricular en clave de derechos humanos, género y diversidad. En el sentido, digo, que plantea con él como contrahegemónico, ¿no? Una película contrahegemónica. Porque la conversación, la comunidad, la transformación son sin duda las formas más claras de neutralizar la desmoralización, ¿no? Como práctica de quienes nos quieren a veces tristes y sin proyecto. Así que vamos por el gran desafío de una ESI para todos, de una ESI del 99%. Gracias a todos por estar aquí. Ojalá nos sigamos encontrando en todos estos sueños y en estas realizaciones. Me dispongo a escucharles con placer y le doy la palabra a Meli, que creo que es la que dará pie a quien sigan la palabra. Muchas gracias, Sime, por tus palabras, por recuperar estas instancias tan valiosas para la historia de la ESI y por traer a esta conversación los desafíos, ¿no? Algunos de los desafíos que tenemos por delante.
Como veníamos sosteniendo a lo largo de este ciclo, queremos recordarles que durante la exposición pueden ir dejando comentarios, consultas en los comentarios de Facebook, porque va a haber compañeros y compañeras que van a estar leyéndolos y sistematizando estas intervenciones y las vamos a retomar al final de las exposiciones. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida, le vamos a dar la palabra a Marcelo Celerrayán. Marcelo es licenciado en antropología, especializado en temas vinculados a género, diversidad, sexualidad, educación, autor y coautor de diferentes publicaciones sobre educación sexual integral. Hace muchos años forma parte del Programa Nacional de ESI y nos viene acompañando. Y como mencionamos hoy, en la actualidad es coordinador del mismo, así que Marcelo, te damos la palabra y agradecemos mucho nuevamente que estés acompañándonos hoy en el marco de esta celebración de la ESI. Muchas gracias, Melissa. Bueno, en principio, buenas tardes para todas, para todos, para todes. Es un placer enorme, mucha alegría que nos hayan invitado a este aniversario número 15 de la ESI, a poder celebrar 15 años de la sanción de la ley, que son 15 años de un derecho, de que el Estado reconoció un derecho. Me parece que es importante recuperar esa instancia en este momento, recuperar el lugar de derecho que trae la ESI y cómo históricamente la ESI ha ido ampliando esos derechos. La ESI es un derecho en sí mismo que tiene que ver con una idea de ir corriéndonos de ese modelo cis heteronormativo para dar lugar a otros sujetos, a sujetos y sujetas que han sido históricamente ubicados en un lugar de subordinación, un lugar de estar en los márgenes y abrirle la puerta de par en par de la escuela para que efectivamente el derecho a la educación sea un derecho de todas las personas. Y voy a retomar algo que una vez dijo un estudiante que me quedó muy grabado, y dijo que cuando la ESI no es un derecho y no está en todas las escuelas, se convierte en un privilegio. Me parece que todas las personas que están acá han construido, vienen construyendo diariamente la ESI desde las escuelas, desde los distintos lugares de gestión que cada uno tiene, cada una tiene, y van abriendo esas puertas cada vez más para que le dé cobijo al deseo, a la pregunta, a la confianza, al encuentro junto al otro, ese otro que me enriquece, ese otro que me deslumbra, no ese otro que me genera peligro. El otro que genera peligro no está en la escuela. La escuela tenemos que recuperar ese sentido profundo del hecho educativo, una escuela, una educación que se aparte de estas miradas punitivistas, sancionatorias, y celebren la diversidad, celebre el hecho de ser distinto, que es en esa distinción, en esa particularidad, donde está la posibilidad de construcción de lo nuevo, de lo común. Una escuela abierta a la ESI es una escuela que da lugar a todas las personas con sus particularidades y a partir de esas particularidades va a construir lo común. Y eso común no es, justamente se nutre de la especificidad, se nutre de las experiencias individuales. Y también me parece importante traer que la ESI, esta mirada de sexualidad amplia, anclada en los derechos, tiene una base científica y una evidencia internacional. No hacemos ESI porque sí. O sea, sabemos que las escuelas son mejores cuando hay ESI, sabemos que las personas somos mejores cuando logramos apropiarnos de algún contenido de ESI. Por eso hacemos ESI, porque es una bandera, como decía Jimé recién, de justicia social. Es una bandera de justicia social fundamentalmente porque hay sujetos que todavía, y sobre todo en esta pandemia, están por fuera de la escuela. Entonces, la ESI es un instrumento valioso para recuperar esas trayectorias educativas
es un instrumento valioso para que esas trayectorias y esas identidades que están en la escuela puedan abrirse a la diversidad, puedan tomar contacto con eso diferente. Y en ese punto claramente la ESI también se convierte en una política de justicia social. Entonces la ESI también es una política de Estado, como hemos dicho en otro conversatorio, porque se ha logrado mantener, y creo que se ha logrado mantener también en parte por tantos y tantas docentes, tantos y tantas estudiantes que salieron a la calle, que están en la calle defendiendo y reclamando más ESI y demandando más ESI, y eso es para celebrarlo también. ¿Por qué digo que es para celebrarlo? ¿Por qué están demandando más ESI? Porque han comprendido que hay determinados aspectos de la sexualidad que la escuela tiene que tomarlo. Entonces hemos logrado en estos 15 años dar cuenta que la sexualidad tiene que estar en la escuela. Y es porque hemos aprendido eso en estos 15 años, que los pibes, las pibas, les pibis, cada vez nos exigen más ESI. Y eso es para celebrarlo. Obviamente redobla nuestras responsabilidades, quien tenemos actualmente algún lugar de responsabilidad en la implementación de esta política, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, pero me parece que ese es un logro importantísimo porque la ESI se ha ido enriqueciendo, no solamente porque fueron apareciendo nuevas leyes que le dieron mayor vitalidad, sino porque la ESI, como nos dijo una vez una docente, desaliena. La ESI nos ayuda a recuperar el sujeto, nos ayuda a recuperar al vínculo entre adultos, al vínculo entre estudiantes, el vínculo entre estudiantes y personas adultas, y es por eso que tiene esta vitalidad. Así que es un placer estar hoy compartiendo con ustedes. Es tiempo de encuentros. La ESI tiene que ver con tiempos de encuentro. La ESI tiene que ver con los saberes compartidos. Todos quienes estamos acá sabemos que la ESI es una construcción colectiva, como decía Mirta Marina en un conversatorio que hicimos hace poquito. Es saber que alguien nos está esperando en la escuela, es saber que alguien nos va a recibir, es saber que alguien nos va a dar la bienvenida, que nos va a reconocer. Es un lugar fundamentalmente de encuentro con otras, con otros y con otros. Es un lugar también para desaprender. Y que estemos diciendo esto en un contexto educativo no me parece menor. Es algo que nos ganamos como sociedad. Que usemos a la escuela para desaprender y para volver a aprender, junto a otros, colectivamente y en encuentro, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estos momentos y quedo acá escuchando ansiosamente a ver las propuestas y los distintos iniciativas que van a contarnos. Gracias Jime, gracias Nati, gracias Marina, disculpen que no la saludé antes, pero bueno, venía así como con mucho entusiasmo. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias Marcelo nuevamente, te agradecemos en nombre de todo el equipo provincial de Santa Fe. Bueno, la verdad que sí, que hoy es una instancia que nos invita a celebrar. Bueno, destaco la claridad de tu exposición, esto que traes de que podamos pensar la ESI como una política de Estado, como una política pública que se viene sosteniendo y que también se viene militando y defendiendo en diferentes espacios, en los espacios educativos, pero también en las calles. Esta cuestión, bueno, que nos convoca, que es el seguir aprendiendo, me pareció también muy, muy potente esta idea de que la ESI nos desaliena, ¿no? Poder pensar cómo nos subjetivamos con otras, otros y otros. Bueno, mucho para que sigamos pensando y que le sigamos poniendo palabras a estos 15 años de ESI. Bueno, en este segundo bloque del conversatorio, entonces, vamos a escuchar a las protagonistas que hacen la ESI en las instituciones educativas, desde diferentes roles. Eso también es me parece que lo interesante que trae este conversatorio. Bueno, fue difícil seleccionar experiencias porque se viene trabajando mucho en nuestro territorio provincial,
como siempre decimos, me parece que es importante también de construir esta idea de que la ESI se implementa o no se implementa, ¿no? Quizás no se implementa como digamos, en todas sus puertas de entrada y en toda la complejidad de sus dimensiones, pero sabemos que se viene trabajando mucho. Así que bueno, hoy vamos a presentar 3 experiencias de los 3 niveles obligatorios de nuestro sistema educativo. Vamos a empezar entonces con, con el nivel inicial, y para ello le damos la bienvenida a la docente y profesora Carla Kummer. Ella es la directora de Jardín de Infantes 335, de una localidad que realmente yo desconocía, que se llama, la tengo acá para no olvidármela y pronunciarla bien, Arrufó, del departamento de San Cristóbal. Bueno, bienvenida, te escuchamos, apago el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Es un placer, la verdad, que nos hayan convocado. Sí, la localidad de Arrufó está ubicada sobre la ruta 34, tomando como referencia, creo que a 100 kilómetros de la ciudad de Rafaela, que quizás es más conocida. Es una localidad pequeña de cerca de 2000 habitantes. Bueno, mi exposición, cuando pensaba en realidad qué contar o desde qué lugar hacer foco para contar alguna experiencia en particular que se desarrolla en nuestro jardín de infantes, me llevó a no hacer foco justamente en una experiencia en particular, porque la educación sexual integral nos atraviesa en todas nuestras acciones cotidianas, en todas nuestras prácticas pedagógicas, desde que recibimos a los niños, a las niñas, a las 8:30 de la mañana en su ingreso, cada gesto que uno dispone para recibirlos, para recibirlas, está atravesado desde ese primer encuentro desde la educación sexual integral. Mi exposición y el proyecto institucional que estamos desarrollando en nuestro jardín de infantes se llama Plumas para tus alas. Es muy metafórico, o al menos desde ese lugar lo pensamos nosotras. Voy a compartir pantalla, les pido permiso. Ahí estamos. Porque la verdad que pensamos que cada acción que uno desarrolla, que uno aborda, que cada educadora, cada docente lleva adelante, es una pluma que le nace a las alas de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, ¿sí? Y que le van a permitir comenzar con sus vuelos o continuar con sus vuelos, en absoluta libertad, que creo que de eso se trata también la educación sexual integral. Nos permite volar en diferentes trayectorias, en diferentes rumbos, el rumbo que uno elija hacer. Y siempre cuando pensaba qué compartir con todos ustedes, yo la verdad que voy a leer la experiencia porque no quiero hacer foco realmente en lo que les quiero contar, y es bastante amplio, pero pensaba que todo lo que iba escribiendo para compartirlo incluye no solamente a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, sino también a nosotros como educadoras, ¿sí? Es como un ida y vuelta. Lo que nosotros aprendemos lo pueden aprender ellos, lo que nosotros desaprendemos lo pueden desaprender ellos, y viceversa. Así que bueno, espero que puedan sentir de la forma que nosotros sentimos la educación sexual integral en nuestro jardín. Plumas para tus alas es una invitación para garantizar el derecho a la educación desde la perspectiva de la educación sexual integral. Es una invitación a andar y a desandar los senderos desde los sentires, discursos y acciones que nos atraviesan para visibilizarnos como sujetos políticos en nuestro rol de educadoras.
Desde una mirada institucional, está pensado como un proyecto en el que se contemplan encuentros plenarios con el equipo docente del Jardín de Infantes sede y de los anexos rurales. Contamos con 3 anexos rurales. Y para el sostenimiento de las prácticas pedagógicas cotidianas. Pero considero que es mucho más profundo, porque pretende ser una oportunidad para interpelarnos desde nuestro rol, desde la función que nos atraviesa todo el tiempo en todas las situaciones. Permitirnos ir más allá de lo cotidiano de nuestras acciones educativas para poder construir pensamiento. Pensamiento y acción, acción y pensamiento. Considero que no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos una mirada amplia del mundo que habitamos, ¿cómo podremos presentarles el mundo a las infancias que transitan los espacios y los tiempos institucionales? Y ese interrogante me lleva a pensar en otro, para permitirnos trazar nuestras propias biografías y mirarnos. ¿Desde qué ventana nos presentaron el mundo? Y fue fundamental comenzar a mirarnos en nuestros vuelos, a percibirnos a nosotras mismas en este mundo que habitamos, a girar nuestros cuerpos y descubrirnos en retrospectiva. En este encuentro plenario se propuso llevar una fotografía de nuestra infancia. Cada docente podría elegir qué compartir con sus compañeras. Y se presentaron algunos interrogantes a modo de consignas. Miramos la fotografía. ¿Recuerdan en qué momento fue tomada? ¿Quién realizó esta toma? O quizás le contaron quién realizó esa fotografía. ¿Hay algún detalle que a la distancia les llame la atención? ¿Cuál o cuáles? Desde la perspectiva de la ESI, ¿qué no estuvo presente en nuestras infancias? Si tuviéramos la oportunidad de ser nuestras propias docentes, ¿qué situaciones le ofreceríamos a esas niñas para posicionarnos en este mundo desde la mirada de la ESI? ¿Cuál eje conceptual consideran que sería fundante para la construcción de su subjetividad? En este devenir de encuentros que se fueron generando, seguramente pudimos pensar en otros interrogantes, en el interior de nuestros pensamientos. ¿Quiénes somos? ¿Qué historias nos atraviesan? ¿Hay relatos en los que nos nombramos y en los que nos silenciamos? ¿Desde qué lugares retumban las voces que construyen nuestros discursos y nuestras acciones? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por quiénes somos? ¿Qué voces, qué discursos, qué silencios, qué miradas nos construyeron en nuestra subjetividad? ¿Qué infancias fuimos? ¿Qué infancias somos? Cada vuelo traza una trayectoria invisible, pero que produce un impacto profundo en las construcciones colectivas. Existen diferentes vuelos. Algunas aves buscan climas cálidos, otros van en búsqueda de alimento, otras huyen de sus depredadores. Cada pluma o cada conjunto de plumas son imprescindibles para cada vuelo, un vuelo hacia la libertad. Algunas plumas con el paso del tiempo y la llegada de la adultez se pierden. Podemos pensar en este momento qué plumas o qué estructuras de pensamientos logramos ir deconstruyendo. ¿Qué mandatos culturales o prejuicios, desde la perspectiva de la ESI, se presentaron como obstáculos en nuestros vuelos? ¿Y cuáles obstáculos se presentan en los vuelos de nuestros alumnos y de nuestras alumnas? Cada situación pedagógica, pensada y planificada de los ejes conceptuales de la educación sexual integral, que se aborda desde la transversalidad, es una pluma que fortalece las alas de cada infancia, para que sus vuelos garanticen el ejercicio de sus derechos, y la educación sexual integral es un derecho. Pero esa pluma primero debe crecer en las alas de cada educador, de cada educadora, para fortalecer las acciones pedagógicas en lo individual y en lo colectivo. En este momento voy a compartir con ustedes algunas otras imágenes, ya con
ya con nuestros alumnos y nuestras alumnas, en diferentes situaciones que se fueron ofreciendo en todo este tiempo. Y estas imágenes nos van a permitir también quizás visibilizar dónde nosotros consideramos que está presente la ESI. Entonces también nos podemos preguntar qué trayectorias dibujan nuestros vuelos institucionales. ¿Cuáles plumas son fundantes? La educación sexual integral no solo atraviesa nuestras acciones institucionales, sino que las sostienen. Producen un entramado en la vida escolar ligado a los gestos institucionales. En nuestro jardín de infantes nos dejamos afectar por la afectividad, esos gestos mínimos que construyen identidades. Podemos pensar en este punto, ¿en qué espacios, en qué tiempos, desde qué afectividades albergamos a las infancias? ¿Con qué materialidades nos construimos y se construyen? Cada situación pedagógica que se presenta en lo áulico, referida al cuidado del cuerpo, es fundamental para el conocimiento y protección. Nombrar sus órganos genitales con el vocabulario correcto permite encontrarnos con la diversidad de discursos circulantes en sus entornos familiares. Y allí podemos hacer un correlato con el interrogante del inicio. ¿Desde qué ventanas cada familia le nombra el mundo a su niño y a su niña? Y las vergüenzas, también pensaba que surgen en cada niño y en cada niña, disfrazadas de risas cuando comienzan a nombrar esos órganos genitales, con su vocabulario primario, el vocabulario que traen de su familia. Esas plumas o esos pensamientos que solo cambian en el devenir de nuestras acciones pedagógicas atravesadas por la educación sexual integral, para ofrecerles la oportunidad de nuevos saberes que los y las empoderen. Nuevas plumas, nuevos pensamientos, nuevos empoderamientos. Lo que se nombra se visibiliza, lo que se esconde o disfraza se hace invisible. Nos atraviesa además el poder de la palabra, de la expresión. Las rondas de palabras, estrategia fundamental para que circule el pensamiento en sus relatos. Es un ritual de escucha, atenta, sentirse escuchados, escuchadas en todo momento, por sus pares y por los adultos. Tener el poder de nombrar el mundo, mediando las palabras a través del juego, con diversas materialidades. Elegir, siempre elegir, sin estereotipos. Los juegos son eso, juegos, con toda la carga afectiva y de significantes que lo atraviesa, sin género. Y en esas acciones lúdicas, descubrir que tu juego a veces es mío, pero en algún momento puede ser tuyo, o mío y tuyo, o de los dos, o de todos y todas. Que lo individual se puede transformar en colectivo. Y como escribió Rosario Castellanos en su poema El Otro, en 1959, nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Los textos literarios para nuestro jardín de infantes, en nuestro jardín de infantes, los consideramos más plumas para sus alas. La literatura, entre sus prólogos y epílogos, nos invita a mediar en las infancias y sus universos. Desde las nanas y primeros cuentos, hasta los juegos y canciones, el niño y la niña crecen rodeados de lenguajes, impregnados de ritmo y fantasía. Se abren interrogantes, creando espacios y tiempos entre lo real y lo imaginario. También se instalan preguntas con algunas respuestas, ofreciendo la oportunidad de construir sentidos e instalar nuevos interrogantes. Un adulto lector, que dispone su cuerpo y su espíritu para sumergirse en el universo literario.
un otro u otra, las infancias, que disponen su cuerpo para atrapar ese mundo, en un círculo ceremonial. Una voz que sostiene una mirada que sostiene una voz, y en el medio un libro, una narración o una poesía. Lo literario atravesado por lo poético y lo estético, lo ético y lo político. Y en nuestro jardín de infantes, un compromiso institucional nos atraviesa, un proyecto pedagógico que fundamenta esas prácticas de lectura, y allí acuerdos institucionales para la construcción de un canon literario, considerando ciertos elementos como ser la perspectiva de género en relación al texto y a la elección de autores y autoras, libres de estereotipos en el texto y en sus ilustraciones. Literatura del mundo, ofrecerles eso, autores y autoras referentes de la cultura nacional e internacional, representativa de una cultura común. Y respecto a los cuentos clásicos, interrogarnos desde la perspectiva de la educación sexual integral. Cuando pensaba en los desafíos que uno tiene desde la gestión, como equipo directivo, pensaba que en este tiempo, nuevos tiempos, surgen nuevos modos de pensar la gestión directiva, que nos llevan a atender los elementos que surgen y transforman la educación desde una mirada multidimensional, que permite actuar en realidades complejas, un paradigma que nos lleva a ceder seguridades por incertidumbres, a sostener o a fundar quizá una ética y una estética, a inaugurar nuevos espacios de diálogos, familias, docentes, equipos directivos, infancias, para sostener la enseñanza y el aprendizaje. Nos lleva además a la construcción de conceptos que nos atraviesan en el acto de educar. Infancias, familias, ser docente, entre otros, sostenidos en una mirada territorial de los acontecimientos. Y la educación sexual integral, desde su perspectiva abierta, nos sostiene en este entramado de lo escolar y lo territorial. Muchas gracias. No, gracias a vos, Carla. Nos hemos quedado así sin palabras para poder procesar todo lo que nos narraste, ¿no? Todo esto que escribiste, donde está atravesado sin lugar a dudas por la afectividad, pero también por un fuerte compromiso en el trabajo, y como contás, me parece interesante esto que decís, cómo piensan esto, primero poder pensarse como tanto docentes como sujetos políticos, ¿no? Y qué importante es que haya instancias institucionales para pensar cómo trabajar la ESI, ¿no? Esto es algo que venimos insistiendo siempre, poder contar con plenarias o con espacios que nos permitan construir acuerdos y poder pensar desde un proyecto institucional, porque si no seguimos fragmentando y esta implementación nunca termina de ser sistemática. Bueno, quería leerte, algunos mensajes que nos llegan desde el Facebook. Este me parece pertinente, dice: bellas metáforas, cuánta calidez para ayudar a la reflexión personal y a la reflexión colectiva. Bravo a Rufo, gracias, desde San Lorenzo. San Lorenzo es una localidad acá cercana a la ciudad de Rosario, donde somos algunas del equipo de... Bueno, muchas gracias. Carla, se me cuesta, me quedé tan conmocionada que no, me pierdo y no sé por dónde seguir, pero bueno, también decirles que ya me oriento. También decirles que, que llegan saludos desde un montón de localidades de la provincia. Como saben, este conversatorio se transmite desde el Facebook del Ministerio. Voy a leer algunas porque mi memoria a esta altura del año es muy frágil. Nos mandan saludos desde San Jorge, Rafaela, San Guillermo, zona rural, Santa Fe Capital, Esperanza, Villa Guillermina, Sunchales, Tortugas, Armstrong, Los Quirquinchos, Chiñán Ladeados, San Cristóbal, San Jorge, etcétera, desde un montón de lugares. Bien, dicho todo esto, vamos a pasar entonces a la segunda experiencia. Esta experiencia se encuentra más vinculada al nivel primario, pero no es excluyente de este nivel, porque también han participado las salas de los jardines, que algunas están localizadas en escuelas primarias, y también de jardines que no. Para eso contamos con la presencia
de 4 supervisoras de la región sexta. Las voy a ir nombrando, las 4 están aquí presentes, 2 de ellas van a tomar la palabra, y bueno, si me olvido de algún dato, me lo dicen. Bueno, en primer lugar, contamos con la presencia de Carla Borgonovo. Ella es profesora para la educación primaria y también profesora de letras egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Es directora de la Escuela Primaria 107, es supervisora, bueno, interina de la región, y actualmente se desempeña como la jefa de los equipos de supervisión de dicha región. Y también, bueno, ejerce la docencia en el ámbito universitario, específicamente en la Escuela de Letras de la UNR. Nos acompañan también Mónica Bertolini, supervisora titular de la región sexta. Ella es también, bueno, asesora, la coordinadora pedagógica de la delegación, es profesora en Ciencias de la Educación y también se desempeña como docente en el Instituto de Formación número 48 de la ciudad de Totó. También han participado de esta propuesta Ana Cao, supervisora de plástica, de la región también sexta, de la zona 4. Ana además es narradora oral y participa del espacio de las cuentacuentos y del movimiento rosarino de narración oral. Finalmente, Cristina Beltrán, directora titular del Jardín Nucleado, no me quiero olvidar el nombre y quiero decirlo bien, 329 de la ciudad de Rosario, es supervisora reemplazante del nivel inicial en la zona 14, también de la sexta. Bueno, ellas nos van a compartir una experiencia que se llama Contame la ESI. Bueno, les cedo entonces la palabra para que nos cuenten cómo se diseñó esta propuesta, cómo se viene llevando a cabo y qué es lo que queda por hacer, porque bueno, tiene varias etapas. Hola, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo les voy a contar un poco cómo surge la propuesta de trabajo y después Mónica va a leer uno de los relatos, una de las intervenciones o dos, según nos permita el tiempo. Esto, digamos, parte básicamente de un deseo nuestro de poner en juego la ESI a la vuelta de este tiempo de distanciamiento social, cuando volvemos a encontrarnos en la presencialidad, cuando volvemos a estar de cuerpo presente, se podría decir, en las escuelas. Y por otro lado también como una cuestión, digamos, de gestión, de abrazar como política pública la educación sexual integral. Pensando desde nuestro lugar, que es un lugar en el que nosotros estamos permanentemente siendo parte y estando en contacto con las instituciones educativas, con las diferentes dimensiones que tienen que ver con la vida escolar, con problemáticas edilicias, administrativas, curriculares, con problemáticas sociales, en fin, la idea era cómo poner la ESI en agenda en el curso de toda esa, digamos, de todo ese caos que es la vida institucional. Y bueno, lo primero que pensamos es que no íbamos a mandar una propuesta de trabajo porque no estábamos iniciando nada, sino que la idea tenía que ser poner en valor la trayectoria que la ESI ya tiene en las escuelas, el trabajo que ya se viene desarrollando, y en todo caso abrir un espacio de encuentro, de escucha, de lectura, para poder entrar en contacto con todo eso que ya viene circulando en las escuelas desde hace años. Una, porque era una reivindicación del trabajo realizado, de la experiencia y de la acumulación de saber que los docentes vienen haciendo al respecto. Y otra quizás porque era la forma de hacer evidente que las problemáticas a las que la ESI refiere están en las escuelas. Es decir, nosotros
tenemos en las escuelas diversas conformaciones familiares, tenemos en las escuelas niños que se encuentran con diferentes formas de iniciarse o de involucrarse con su propia sexualidad. Tenemos en las escuelas niños que transitan a lo mejor un cambio de género. Tenemos en las escuelas producción de machismos diferentes, tenemos maltratos, tenemos abusos. ¿Por qué señalar esto? Porque quizá un poco en polémica con aquellos sectores que resisten la ESI, y a veces parece que la presentaran como si fuera un discurso que caprichosamente viene a interrumpir o a imponerse a una normalidad. Y nosotros lo que percibimos es que la normalidad está llena de diversidad, entonces el punto de inflexión es si la disimulamos o si la ponemos en palabras, o si la escuchamos, la acompañamos y la ponemos en palabras. Con esa convicción, bueno, la pregunta era cómo hacerlo. Y como nosotras tenemos todas muchos años de trabajo en las escuelas, lo primero que nos vino a la mente fue recordar historias que nos marcaron, que aún hoy nos conmueven, y que forman parte, digamos, de nuestra formación docente. Entonces dijimos, bueno, vamos por ahí, vamos a pedirles a los docentes que nos cuenten sus historias vinculadas a la ESI. Aquellas anécdotas, aquellas experiencias, aquellas intervenciones que son dignas de ser contadas, que quieren contar. Y para hacerlo era necesario mantener un tono que tenga que ver con estos relatos, que tuviera que ver con la confianza, con la intimidad, con la subjetividad. Entonces, lo que decidimos fue enviar a las escuelas una carta, que hay que decir que el texto tiene la intencionalidad de la carta, pero no es del todo género epistolar, pero bueno, en el texto les proponíamos esto, que nos contaran una historia, que pusieran en relato sus vivencias en relación a la ESI. Eso fue muy cuidado en el formato, las escuelas recibieron un sobre, tipo carta de correo, con una estampilla que fue elaborada por Cristina y Ana, con un dibujito infantil, con un papel bonito, digamos, la intención era que ese objeto fuera un objeto que transmitiera un mensaje especial, y que convocara a que nos quisieran compartir estas historias. Bueno, las cartas fueron enviadas a cada escuela, tuvimos ahí la cooperación de todo el equipo supervisivo de la región sexta, porque obviamente cada supervisor tiene el contacto con sus escuelas. Quienes querían compartir historias lo hacían a través de un audio, les mandábamos un enlace para que en ese enlace ellos pudieran compartirnos el audio, y también pusimos un buzón que por ahí pasó la imagen en el ingreso de la regional sexta. Y nos pusimos a esperar. Llegaron muchas contribuciones, llegaron más de 500 contribuciones, algunos anónimos, algunos maestros sueltos, otros en representación de sus instituciones, otros eran, digamos, la intervención era de la institución y el interior tenía diferentes relatos de varios maestros de la misma institución. Y bueno, también hubo diferentes posibilidades de contar. Para algunos directamente lo que nos transmitieron fue una planificación escolar alrededor de la ESI. Otros enmarcaron con la planificación pedagógica, pero luego llegaron al relato de la vivencia, de lo vivenciado, y otros pudieron contar una historia. Muchas fueron muy conmovedoras. Nosotros decidimos a partir de eso
hacer una animación a partir de un relato que nos gustó mucho. Estamos haciendo, la convocamos a Leticia, que es también una artista plástica y que hace esto, a darle vida a esa historia para que volviera a las escuelas junto con propuestas de trabajo. Son propuestas de trabajo que se proyectan hacia la semana de noviembre. La idea es, que acompañe propuestas de trabajo para seguir, para digamos, volver a dar otro giro sobre el trabajo con la ESI, y lo que nosotros agregamos es que lo que se produzca en las escuelas luego se socialice, que es algo que hemos hecho con otras propuestas, es decir, que salga puertas afuera de la escuela, que se pueda compartir en un espacio público, que se pueda compartir en la vereda, que se pueda compartir en la plaza, que sea, digamos, una forma de comunicación con el afuera también. Y nos propusimos también hacer, con todas estas historias que nos llegaron, una revista digital. Estamos en eso en este momento, haciendo una selección, organizando las intervenciones, corrigiendo, si se puede decir, haciendo, digamos, un trabajito como de edición para que después esa revista digital llegue a las escuelas y se multiplique, digamos, el efecto de esta participación. El tema del relato tiene que ver con que diera lugar, digamos, a esto que es experimentar la ESI, que siempre tiene una dimensión de afectación, de afectación personal. Por eso esta especie de mensaje, digamos, intimista que implica la carta, y que implica el buzón, y esta idea de que nos estamos comunicando un poco en un espacio cuidado y un espacio de confianza, que es un poco reproducir lo que el docente crea y recrea al interior de la escuela para que se puedan producir estos relatos que aparecen, o estas escenas que luego son relatadas, porque, como decía Raquel, hay muchas intervenciones que tienen que ver con niños más pequeños, que no relatan, o no hacen un relato, digamos, completo, pero sí ponen en escena, dramatizando, o diciendo, o poniendo en algunas palabras, y es el maestro el que completa el relato, para permitir que se produzca, digamos, la comunicación de algo. Bueno, esta es, digamos, particularmente la experiencia del material en sí. Yo lo que puedo rescatar es que tiene que ver con esto que se dijo antes, tiene mucho que ver con retomar una tradición de trabajar educación en derechos humanos, educación ciudadana, educación en convivencia, porque tiene que ver con la ampliación de derechos, tiene mucho que ver con la pedagogía de la pregunta, en el sentido de cambiar el rol del docente, que el docente se permita estar en un lugar de no saber, porque para acompañar estas intervenciones hay que hacerlo desde ese lugar, desde dejarse también llevar y estar, y poner en juego junto con el otro algo que no sabemos del todo cómo se va a producir. Tiene que ver con darle la palabra al otro, con esto que decía también la compañera que habló antes, con la tradición de las rondas de palabra, con que la palabra circule, con dejarse sorprender. Tiene que ver con la permeabilidad de las instituciones, con que todo esto que se mencionó relativo al espacio social, al Ni Una Menos, a la Ola Verde. Ay, estoy terrible.
pueda ingresar a las escuelas. Y por último, creo que lo que agrega es la dimensión política del cuerpo, que es lo que podríamos decir que la ESI viene a aportar como nuevo, y justamente a una institución que en la modernidad fue una institución, uno de los grandes aparatos de disciplinamiento del cuerpo. Entonces, bueno, la ESI pone un poco de aire fresco a eso. Bueno, voy a tener que dejar, primero para darle lugar a Mónica, y segundo porque vino complicada. Gracias, Carla. Sí. La voz. Así no seguís forzando tu voz. Bueno, muchas gracias, y bueno, también muy clara en todas estas ideas, ¿no? En todo lo que viene a deconstruir la ESI. Bueno, ahora está por ahí Moni. Sí, acá estamos. Bueno, después si Carla se recupera, a lo mejor tiene alguna otra cuestión para apuntar. Así que dejamos que tome un poco de aire. Bueno, lo que voy a hacer es leer una carta que seleccionamos entre todas, de la enorme cantidad de material, como decía al principio. Es una carta de una docente de una escuela de acá de Rosario. Está firmada, pero bueno, porque no tuvimos manera de comunicarnos con la autora, la vamos a mantener en el anonimato. Rosario, provincia de Santa Fe. Querida compañera Esi, hoy te comienzo a escribir, invitada a reflexionar sobre nuestra relación. Cuánto me gustaría conocerte a fondo, al punto de sentirme a la altura de poder llevar tu palabra en cada paso de mi vida cotidiana. Es fuerte mi deseo de acercarme cada día a vos con el compromiso y la convicción de quien considera tus valores como un modo de vida, el único camino hacia una utopía activa de imaginar que otro mundo es posible. Nos conocimos en mi infancia. Yo no sabía nada de vos. Solo sentía un inmenso pulso que luego se convirtió en ese lazo infalible, ese hilo dorado que une las existencias. En mi escuela de mi Mendoza conservadora, no me dejaban juntarme con vos. Era la mala junta. Yo nací sin padre en una familia que se replanteó la vida entera con mi llegada. Una madre joven que no tuvo la suerte de conocerte. A mis 11 años tenía muchas dificultades para relacionarme con seguridad con el mundo, principalmente conmigo misma. Solo quería bailar y tocar el violonchelo, pero el instrumento era caro y mi cuerpo gordo. Esos dos detalles me ponían en contra de mi propia existencia. Pasaron cosas. Con el tiempo me convertí en profesora de danzas, contra todo pronóstico. Un día, sin saberlo, mis incansables ganas de salir adelante me iban acercando a vos. Esa historia que te había etiquetado como mala junta era la que comenzaba a entender que vos eras la compañía para salir de la oscuridad. Te encontré sin saber tu nombre, en medio de una clase de una gran profesora. Ella te decía educación para la vida, y de alguna manera así te sigo sintiendo, aunque tengas legalmente tu nombre propio. En este 2021 me regalé para mi cumpleaños muchos libros que hablan de vos. Planeé inscribirme en una diplomatura en tu nombre y hasta me animé a proyectar mi secuencia didáctica con vos como pareja pedagógica. Ahí estabas, exultante por entrar al aula después de 1 año y medio de catástrofe, tiempo que hizo tambalear todos tus ejes. Yo sabía que la directora tenía muchas ganas de tenerte en la escuela, invitarte a formar parte. Era un desafío, por mi parte tenía miedo, no estaba segura de que fueras bien recibida. Llegó el día y fue una fiesta. Ahí estaba gran parte del equipo, esperándote con los brazos tan abiertos como los míos. Hoy sos el vínculo entre la institución y los corazones. Hoy sos la palabra hecha acción. Sos el motor de nuestra sed de conocimiento, pues queremos conocerte más, porque cada rincón nuevo que encontramos en tu laberinto nos enamora, nos empodera. Sos lucha, libertad, derechos, alegría, amor propio y ajeno. No sos mujer ni sos hombre, simplemente sos y te animás a crear lenguaje, constituir pensamiento. Sos el abrazo que todos queremos recibir
al despertar y antes de dormir. Te pido disculpa por a veces no llamarte por tu nombre ante el alumnado y sus familias. Te pido que entiendas que tu nombre despierta controversias. No es mala intención, es miedo. El miedo es humano. Yo también tengo miedo de que al profundizar en tu mar me encuentre con secretos que no pueda manejar y gritar voces de injusticia y tal vez terminar siendo Margarita al revés por enfrentarme al monstruo. Si te conociera, pienso yo, sos tan grande. Ya me voy despidiendo, y aunque no quiero dejar de escribirte, tampoco quiero cansar la lectura. Te cuento para que termines de comprender el valor de tu presencia en nuestra escuela, una anécdota con un grupo de niñas de la escuela. Uso en mi guardapolvo un prendedor circular con los 7 colores, y dice muy chiquito, diverses. Pero los colores llamaron la atención de una niña que se anima a preguntar, «Seño, ¿vos apoyás ese grupo? ¿Sos bi?» Yo tenía una bolsa de instrumentos musicales en mis manos, y se hicieron agua. Recordé por qué estaba ahí, y en un pestañear sentí que me tomabas en alzas para darme fuerzas y guiar mis pasos. Expliqué que no soy sexual, solo uso el pelo de colores, y a veces eso genera estereotipo, y que yo apoyo cualquier tipo de amor sano, porque no daña a las partes. Y una niña se tapó la cara llorando y dijo, yo estoy enamorada de una compañera y tengo miedo. Los instrumentos musicales fueron parte de la historia. Nos sentamos en círculo y hablamos distendidas sobre qué cosas o sentimientos nos daban miedo. Pasaron 45 minutos y terminamos haciendo una suerte de orquesta de la alegría libre, que finalizó con la compañera en el medio y todo su grupo apoyando su valentía. De pronto, todo valía esa alegría. Querida Esi, ahora sí termino, agradeciendo porque te adaptaste a las burbujas, al sol del aire libre, al aroma del patio de los pinos y a la tierra del patio de los canteritos. Nos regalás tu flor después de pincharnos con las espinas. Sos el arco iris que defiende la diversidad de la luz. Sos la identidad. Sos el no sin más. Sos las niñas no madres. Sos los niños no machos. Sos nuestro deseo. Sos los sueños y los derechos ganados. Sos la alegría. Sos la sonrisa del juego. Sos el globo que intentamos que no se caiga ni se pinche, mientras las docentes se animan a todo con vos, aún cuando te conocían poquito. Hasta cada día, querida compañera. Gracias infinitas por aceptar nuestras limitaciones. No me sueltes la mano. No te dejes vencer. Se despide con amor tu compañera, amiga y ferviente admiradora. Muchas gracias, Carla y Mónica, por traernos estas experiencias. Hermosa la carta que eligieron para compartirnos de todas las experiencias que les han llegado a este buzón de la ESI. Muy, muy interesante esto de poder pensar cómo abrazar a la ESI desde la gestión, que es algo que decía Carla. Y también cómo poner en agenda la ESI, ¿no? Después de lo que ha significado la pandemia para todos y para todas, y particularmente cómo ha irrumpido en la escuela. Así que les agradecemos un montón por haber compartido estas propuestas con todos nosotros y nosotras. Hay un video que también sabemos que llegó junto con la carta, con la invitación. Lo vamos a dejar en los comentarios de Facebook también para que puedan acceder, para que puedan verlo. Porque nos encantó la propuesta completa, así que la vamos a dejar ahí también para que todos y todas la puedan ver. Muchas gracias. Si está ese video y se puede seguir pasando, está bueno porque sigue invitando y además es una invitación abierta que ahora va a salir con la propuesta y estamos encaminándonos hacia la semana de noviembre. Bueno, acá en nombre de Carla, también acá hay un equipo, está Cristina Beltrán, ahí militante de la ESI desde hace mucho y apasionada por el tema, Ana Cao, que también nos ayuda con las cartas y con todo lo que tiene que ver con la estética, la edición, y bueno, y a todo el grupo de supervisores que han viralizado todo este material para que llegue y lo tengamos hoy disponible. No sé si alguna de mis otras compañeras quiere agregar algo. Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes, y sí, sin duda es una propuesta muy inspiradora, así que la vamos a seguir compartiendo para que esta propuesta pueda seguirse expandiendo. Muchas gracias. Vamos a ir ahora, por último, al nivel secundario, así que le vamos a dar la bienvenida y la palabra a Lorena Ardison, docente de Geografía y facilitadora de la convivencia, y Verónica González, directora y docente de Historia y Formación Ética, ambas de la escuela número 3152, Vivir y Convivir, de la ciudad de Rosario. Así que ellas vienen a traernos la última experiencia, específicamente de educación secundaria. Les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este festejo vale la pena realmente, de 15 años de la Ley de Educación Sexual. Bueno, antes que nada queremos plantear que nosotros no vamos a contar una experiencia concreta, sino una forma de trabajo y algunas reflexiones que compartimos en la escuela en cuanto al impacto de las políticas de ampliación de derechos en la institución educativa. ¿Por qué queríamos destacar esto? Porque para nosotros la línea de ampliación de derechos que venimos vivenciando fue muy importante. Primero porque hoy, al amparo de la ley 26.206, podemos todos celebrar que la educación sea un bien social garantizado por el Estado en todos los niveles del sistema educativo. Y esta ley para nosotros constituyó un hito fundamental en la historia de las instituciones educativas, ya que podemos a partir de ella desarrollar o desplegar bajo sus disposiciones la heterogénea realidad social que nos toca vivir dentro de los colegios secundarios. Por ahí son experiencias diferentes, muy variadas, muy ricas y de todo tipo las que atravesamos los colegios secundarios, las adolescencias, y es importante, bueno, un poco enlazarlo con lo que ha sido nuestro proyecto institucional y la importancia que va a tener la sanción de la ley, de la ESI, luego para la ampliación de derechos a nivel secundario, ¿no es cierto? De la inclusión de los alumnos que en su momento se denominaban con necesidades educativas especiales, en el marco de la escuela común, siguiendo los lineamientos de UNESCO de escuelas inclusivas. Para que dicho proyecto pudiera implementarse fue una larga lucha de las compañeras que en ese momento gestaron la escuela, ya que estamos recién en la década de 70 y en los albores de un pensamiento donde no había todavía un lugar para el otro, para el diferente, y en este caso a las personas con discapacidad, como para ser contempladas como sujeto de derechos dentro del sistema educativo, al igual que el resto de los niños y niñas. Entonces, bueno, a modo de excepción, nuestra escuela empieza a funcionar con una disposición que nos permite ir integrando en la matrícula alumnos con discapacidad. Con los años, la sanción tanto de esta ley como, bueno, la ley de educación sexual integral nos van a permitir a nosotros darle cobijo cada día más a las distintas situaciones con las que nos tenemos que encontrar o aparecen, surgen intempestivamente a nivel secundario. Yo decía, el futuro que alguna vez soñamos llega de a poco para hacerse presente. Y nosotros celebramos como escuela inclusiva toda esta línea de ampliación de derechos que va a contemplar las distintas realidades de nuestros estudiantes. Bueno, hoy la realidad es muy compleja, como les decía recién, diversa, y la inclusión educativa ya no solo debe mirar a aquellos chicos que tenían discapacidad o necesidades de un acompañamiento en sus trayectorias diferentes, sino que abarca un amplio abanico de situaciones que eran impensadas para nosotros años atrás. Por lo tanto, seguimos trabajando en este presente que requiere de la puesta en acto de los derechos humanos con cuerpos docentes sensibles a las problemáticas sociales y apoyados por políticas socioeducativas que continúen con esta línea de ampliación y restitución de derechos. Para nosotros la Ley de Educación Sexual Integral es de suma importancia, ya que nos dio el marco y el respaldo necesario para poder trabajar y seguir interviniendo en la escuela de una manera genuina y respondiendo a las necesidades del estudiantado. Nosotros hemos marcado un antes y un después de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nosotros veníamos trabajando con proyectos, con actividades, pero de forma espasmódica, y no contemplábamos
esta incorporación que fuimos haciendo para nosotros fue muy, muy importante, esta ampliación de derechos permanente en el nivel secundario, que nos permitió transitar como institución desde unos momentos así muy aislados, muy fragmentarios del trabajo sobre la educación sexual, a un carácter institucional que nos permitió transversalizar los contenidos en los distintos espacios curriculares e incorporando la perspectiva de género en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros en educación media nos pensamos desde la perspectiva de género, estamos pensando en tomar una posición respecto a ciertas problemáticas en relación a la construcción de subjetividades que permiten romper con estructuras binarias, asimétricas, jerarquizadas, desiguales entre lo masculino y lo femenino, algo que aparece en forma permanente en la cotidianidad del colegio. Y también creemos que la Ley de Educación Sexual Integral a nosotros nos permitió, o fue fundamental, para poder pensarnos en esta intervención docente como sujetos sexuados. La politicidad de nuestros cuerpos en la relación de enseñanza-aprendizaje empieza a poder poner a los docentes y a los equipos directivos en otros planos, en poder intervenir desde otros lugares y poder pensarse y repensarse constantemente, porque es un ejercicio de estos últimos 15 años que hemos ido transitando, que hemos ido creciendo, que no se acaba aquí y que creemos que debe seguir dialogándose, charlándose y poniéndose en cuestión todos los días dentro de la institución. Por eso decíamos, las escuelas pueden ser un lugar de reproducción de desigualdades, pensábamos nosotros, de prácticas que hemos heredado, injustas, desiguales, o transformar la escuela en un lugar donde desnaturalicemos, rompamos con ciertos estereotipos, demos lugar a otras formas de intervención, y creo que el marco de la ESI nos brindó esa apoyatura que necesitábamos desde hacía un tiempo. Bueno, experiencias tenemos muchas, podríamos contar muchas, porque no hemos parado de trabajar estos últimos años, pero nos gustaba destacar un poco con la compañera el trabajo que se ha ido haciendo, creciendo desde el equipo docente, desde mirar las prácticas educativas hasta empezar a transversalizar todos los contenidos de la ESI en la currícula. Nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria en el colegio, en donde en todos los espacios curriculares podemos abordar desde la perspectiva de género los temas de la ESI. Y bueno, le voy a ceder un poco la palabra a Lore, así no la aburro, pero bueno, un poco contar esta experiencia de ampliación de derechos permanente que nos permitió la ESI y que se viene a enraizar con nuestro proyecto educativo fundacional. Buenas tardes. Así tal como decía mi compañera Verónica, los primeros pasos de este recorrido comenzaron con trabajos en equipo, un trabajo al que veníamos acostumbrados de hace muchos años. En esos espacios, los y las docentes pusimos en diálogo nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y a partir de allí pudimos enfrentar este desafío que se nos presenta. Comenzamos las capacitaciones que constituyeron y aún hoy siguen constituyendo políticas para moderar desigualdades. Tuvimos siempre como premisa el ejercicio de los derechos de los y las jóvenes y los adolescentes, y el protagonismo de sus aprendizajes en la construcción de subjetividades. La implementación de la ESI se inicia como prueba y ensayo, y derivó en la puesta en marcha de proyectos y en la transversalidad de los contenidos que en la actualidad son parte fundamental de nuestras prácticas áulicas. Al amparo de la ley que constituye la ampliación de derechos del estudiantado, fuimos creciendo institucionalmente y consideramos que no existe desarrollo de contenidos curriculares sin ESI. De manera tal de que desde cada espacio y desde cada proyecto que llevamos adelante, el respeto por la diversidad, la lucha por la igualdad y la circulación de la palabra son las bases en las que se construyen nuestras clases. Las primeras aproximaciones se propusieron de manera colectiva, a través de jornadas con temas específicos,
Pero con el paso del tiempo, con esos aprendizajes que realizamos de forma individual y de manera colectiva, las temáticas empiezan a transversalizarse en las planificaciones anuales de cada espacio curricular. Actualmente, las jornadas que se siguen haciendo ponen en evidencia todos los recorridos que fueron realizando nuestros estudiantes y que resultan de una riqueza invaluable para el proceso de ser. En estos espacios curriculares, como a modo de ejemplo, voy a contar desde mi área, que es geografía, desarrollamos contenidos relacionados a la dinámica poblacional, al análisis de los censos. Este último censo de población incluye la identidad de género, la estructura por sexo y edad, la planificación familiar en los periodos, planificación familiar rural, el trabajo femenino, la desigualdad, innumerables temas que podemos ir abordando, digamos, transversalizando la ESI en nuestros espacios curriculares. En economía, el trabajo de la mujer, en cada uno de los periodos históricos analizados, ponemos foco muy especialmente en la intervención en los periodos de crisis, las mujeres como jefas de hogar, el trabajo invisibilizado. Tenemos también los CEDIS, que son otros espacios que permiten el tratamiento y la expresión de las emociones desde la afectividad como uno de los ejes de la provincia de Santa Fe. Estos espacios permiten el avance de temas que resultan propicios para desarrollar la hospitalidad con los estereotipos sociales de género, que es otro de los trabajos, desde la premisa básica de la circulación de la palabra, el diálogo, el establecimiento de acuerdos, y la afectividad también como eje, es un espacio de formación de estudiantes con una mirada crítica y atento a situaciones que constituyen vulneración de derechos, propiciando el trabajo en equipo, el fortalecimiento de lazos sociales y afectivos que miran a un nuevo estilo de ciudadanía joven. Mi señal está muy baja porque me quedé sin luz en el medio del conversatorio, entonces estoy con un poco de dificultad. Bueno, para cerrar, Lore, así no te comprometemos más con el tema de la señal, quisiera, bueno, más allá de agradecer y contarles que para nosotros ha sido muy importante estos últimos años la ESI en la escuela y que realmente se ha constituido en el eje vertebrador tanto de nuestro código de convivencia, de nuestras intervenciones. Es importante el trabajo que se ha hecho con todos los compañeros, docentes y compañeras, que obviamente participan activamente en todas las propuestas y en esta planificación anual de los contenidos de la ESI. Bueno, muchas gracias, sé que estamos justos con el tiempo porque habían puesto, así que bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado este ratito. Gracias, compañeras. Sí, ya tendríamos que ir dando cierre, pero bueno, destacamos esta propuesta de transversalización que que Lorena nos fue narrando, nos parece sumamente potente e importante. Siempre el horizonte curricular es uno de nuestros grandes horizontes dentro de la ESI. Bien, nos gustaría, Marcelo, si podés, darnos unas palabras de cierre, y pensábamos también en, de manera muy sintética, que nos vayamos con cuáles son los desafíos, ¿no?, en cuanto a la ESI como política pública, como política de Estado, ¿no? Y en este sentido te interpelamos porque sos el coordinador del Programa Nacional. Así que, si te parece, muy brevemente, lo que quieras decir para dar cierre hoy a este conversatorio. Gracias, Rachel. Mira, lo primero que quiero decir es un gracias enorme, realmente 3 experiencias maravillosas, 3 maneras de apropiarse de la ESI y de lograr que la ESI adquiera su vuelo propio de acuerdo al contexto donde está, protagonizando
poniendo en el foco a los y las protagonistas de cada una de esas escuelas, cada una de acuerdo a su propio desarrollo. Me parece que hay una palabra que fui escuchando y que fui anotando en las 3 experiencias, tenía que ver con la acción. Y eso me parece que es acción permanente, acción, transformación, desaprender, cuidados, ¿no? Cuidados, diálogo. Digo, palabras que fueron apareciendo en todas estas experiencias que hacen que la ESI vaya adquiriendo vuelo propio, tomando la metáfora que decía la experiencia primera, y encontrándonos en esos vuelos. En relación a los desafíos, creo que son inmensos. Digo, todavía hay brechas que tenemos que seguir trabajando para achicarlas. Mientras siga existiendo la desigualdad, la ESI va a tener un lugar protagónico porque la vamos a necesitar para que nos ayude a ir achicando esas brechas. Entonces, creo que hay derechos todavía por alcanzar y el horizonte va a ser nuestra imaginación. La ESI nos convoca a la creación, al trabajo en comunión, al trabajo con otros y con otras. Gracias, gracias. Bueno, gracias Marcelo y gracias a todas las colegas que participaron en este encuentro. En nombre de todo el equipo provincial de Educación Sexual Integral, bueno, celebramos este encuentro y nos volvemos a ver en un próximo conversatorio. Chao y gracias.